Enrique, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Qué te deja ese discurso de Dina Boluarte que hemos conocido el día de ayer? Buenos días. Anteayer. Buenos días, estimado Fernando. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en Radio 1 y un saludo a través de tu sintonizado espacio a todos los ciudadanos de Tacna, en particular a mis compañeros del APRA. Bueno, primero hay que caracterizar brevemente al régimen, que es un régimen sin duda lastrado por la corrupción, el tema del cofre, el tema del Guayquil, el asunto sin duda del hermano y obviamente las cirugías plásticas. Es obviamente un gobierno que únicamente tiene un radio de alcance de 40 personas, sacan un ministro, lo mandan de asesor prácticamente en la sombra, un Santibáñez absolutamente desprestigiado, es ahora el PCN en la sombra para todo efecto práctico, o sale un ministro y lo mandan al extranjero con un buen cargo y hasta protección diplomática en algunos casos. Y finalmente creo que es un gobierno nuevamente incapaz. En el mensaje a la nación, lo primero que quisiera comentar es algo que me parece inaceptable. La posición de la presidenta en la introducción del mensaje es la de una persona que ha confrontado con Castillo, es la de una persona que es definitivamente una opción política distinta a la del señor Castillo. Pero parece que la presidenta se ha olvidado que era la vicepresidente de Castillo, que fue en su fórmula presidencial. Ese mensaje está bien para alguien, digamos, de la derecha extrema, que puede tener esa posición y que podría ser debatida. Pero viniendo de ella, que nace del seno mismo de la candidatura presidencial de la fórmula, me parece que es pues una exhibición pública bastante desagradable de una traición que todos sabemos que ha cometido. Que esa traición finalmente le haya resultado al Perú en algo menos lesivo que lo que ha podido ser un golpe de Estado del señor Castillo, digamos, podríamos debatirlo o asumirlo incluso. Pero que lo diga de esa manera me parece primero inaceptable viniendo de ella. Creo que no debió utilizar los términos que ha utilizado. Y finalmente ha sido exactamente lo mismo que el del año pasado, solamente que con una hora menos. Es decir, ha descrito un país que no existe, obras que no existen o que la gente no siente, y ha prometido algunas cosas que no cumplirán, como el Ministerio de Infraestructura en el discurso del año pasado. Creo que ha sido realmente una puesta en escena lamentable, querido Fernando. Ahora, esa primera parte, esa introducción que hace, e incluso una pelea que tiene con los sectores de izquierda del Congreso de la República, no le hace un favor a los sectores de izquierda, porque la tesis de sectores dentro del fujimorismo, de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Renovación, Avanza País, es decir, Dina es la vicepresidenta Castillo, es de izquierda, y estamos aún en un gobierno de izquierda. Claro, la sostienen, votan por ella, no la vacan en más de 7 oportunidades, no aceptan las interpelaciones a los ministros y le aprueban sus viajes al extranjero, pero dicen que no están con ella. Pero esto de que Dina se enfrente a los sectores de izquierda y se presente como una representante casi de la derecha de esos sectores, no le hace daño en ese nivel a la derecha en el país, porque tiene 97% de desaprobación, y la gente lo que va a decir: ah, bueno, la señora por fin se quitó la careta, acepta que doctrinariamente no está con la izquierda y está rumbo o abrazada a los brazos de la derecha. Está bien, no hay que votar por esos grupos políticos, quedémonos con una opción de izquierda, sea cual sea. Sí, dos cosas ahí. La primera es curioso, y tú has conocido gran movimiento prista de hace muchas décadas. Y hay algo que en lo que estarás de acuerdo conmigo. Nosotros podemos tener, digamos, disidentes, podemos tener gente que se va a otros partidos, que traiciona al cuerpo orgánico del APRA, ¿no? Pero tú nunca escuchas incluso que esos disidentes renieguen del pensamiento de Aya de la Torre. Es más, algunos mañosamente se van diciendo que más bien la organización se alejó del pensamiento de Aya de la Torre. Pero en este caso la señora era pues una militante de la izquierda marxista más radical. Y ahora realmente pues neoliberal le queda bastante pequeño, ¿eh?
Es decir, su brinco conceptual, ideológico, es realmente, creo yo, vergonzoso para alguien que está al frente del país. Eso habla de su poca consistencia moral. Pero la derecha no deslinda. La derecha no deslinda. Sí, exactamente, es un error tremendo de ellos, porque es una presidenta de 2%, 3%, ya si quieres exagerar. Pero si le aplicas el margen de error, probablemente es un gobierno que casi ni siquiera 1 de cada 100 peruanos apruebe, ¿no? De repente aprobarán pues 8 de cada 1000, ¿no? No llegará de repente ni al 1% si aplicásemos el margen de error. Pero creo que la derecha parlamentaria ha comprado la píldora de otros sectores, fundamentalmente económicos, usualmente políticamente se equivocan incluso de buena fe, y consideran que la salida de la señora Boluarte o su salida precipitada hace un tiempo, producto de sus escándalos de corrupción, hubiera generado sin duda una afectación mayúscula a la democracia en el país, pero fundamentalmente a las inversiones económicas. Asunto del cual yo siempre he discrepado. Creo que una vacancia de Boluarte, que bien merecida se la ha tenido en algunas ocasiones, hubiera generado que el grupo del señor Acuña gobierne en el país, lo cual hubiera sido sincerar la cosa. No hubiera sido peor, no hubiera sido una alarma, digamos, hubiera sido sincerar el hecho de que Fuerza Popular, Acuña, y seguramente una cuota importante del serronismo, lleven a cabo un gobierno por el cual rindan cuentas. Lo que a mí me parece inaceptable es que ellos de una u otra manera ya están gobernando. Incluso el señor Acuña tiene 2 ministerios. No sabemos si, como yo creo, sinceramente, y lo digo, que Keiko Fujimori seguramente también el fujimorismo ha propuesto ministros o altos funcionarios. Ya están gobernando. Otra cosa que te digo con claridad, la no captura del señor Cerrón es una decisión política de este gobierno, el gobierno de Boluarte. Por lo tanto, hubiera sido lo mismo. La derecha compró esa píldora de que supuestamente todo iba a ser un caos, un desastre, por convicción algunos imagino y por conveniencia a otros, y lo que han generado es que sus posiciones se desprestigien, y yo creo que eso les va a afectar en el año 2026 sin ninguna duda, amén de lo que ellos mismos han hecho por fuera del gobierno en el Congreso, como incrementar el presupuesto del Parlamento a niveles ya inmorales, asunto que yo claramente estoy planteando en la agenda social de la corriente que encabezo en el APRA, hablando de la propuesta de que hay que reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad, hay que tener, digamos, señales claras de austeridad, por lo menos en la dimensión del gasto público aplicado a la política y a los representantes, y creo que tienen que dar el ejemplo, ¿no? Claro, una derecha que no deslinda y que en varios discursos, incluso que hemos tenido entrevistado a varios parlamentarios, lo que repiten es que no vacan a Dina para darle estabilidad económica al país. Y el país está así desde la caída de PPK hasta el día de hoy. Y el país ha seguido, por lo menos en cierta medida, estable, con sus tumbos e inconvenientes, estable por el éxito que ha tenido el BCR, por la estabilidad económica que se le ha dado en ese nivel y por ya bases sólidas que se habían colocado sobre la economía en nuestro país. Pero ellos hablan de que si cae Dina, hace varios meses lo vienen haciendo, era quitarle estabilidad política al país. Y hay que recordar que cuando Dina ataca a los sectores de izquierda que se movilizaron, esos sectores de izquierda se movilizaron, uno, por la caída de Castillo, donde creo que queda claro era un golpe el que estaba dando, y dos, porque la señora se paró en el Congreso de la República vestida de patito amarillo, ¿no? Y en ese momento dijo Dina Boluarte que se quedaba hasta el 2026, no que siga un adelanto de elecciones. Obviamente, yo creo que el punto crítico de esta historia, sin duda, es el hecho de que ella hubiera pensado de que podía hacer un gobierno hasta el final del 28 de julio del año 2026. No porque no fuera viable, como estamos viendo, ha sido viable y lo va a terminar, sino porque no era lo mejor para el país. El país votó por una posición, creo, por ligera mayoría, pero una posición que hablaba de un cambio sin duda mal estructurado, mal planteado, riesgoso por los que lo podían aplicar, evidentemente. No votó tampoco por el golpe de Estado, pero votó por un cambio. Cuando hacía Boluarte, más aún sabiendo que no iba a enmarcarse dentro de los conceptos programáticos de ese cambio, lo único que hubiera sido convocar elecciones. Y nuevamente las cartas
dentro de la mesa. ¿Y sabes qué está hablando? Yo te voy a decir como el tema de los $20,000 al año, que ya estaba con un castillo, pero la intentona de golpe encima fallida. Yo creo que la izquierda radical no hubiera querido ninguna oportunidad en unas elecciones adelantadas en este momento. Pero creo que ganó la función personal para dejarle claramente algunas de las Enrique, tenemos este momento ahí está. era absolutamente inviable. Bien, En ese momento una victoria del izquierda radical era inviable. En ese momento cuando cae Castillo. Sí, claro. No, claro, pero los 130 o un poco menos de repente parlamentarios no querían dejar a Curul. Obviamente, pero mira, digamos, frente a esa circunstancia, creo que abril del 2016 les va a dar una elección. Muchos de ellos creen que van a ser senadores, que van a ser diputados, que te recuerdan que la elección va a quedar arreglado y van a poder ser candidatos a diputados, tratando de la vuelta finalmente del espíritu de la no reelección. Claro. Yo te garantizo que el 95% no va a ser electo, es decir, va a ser exactamente lo mismo. Claro, habrán costado 2 años más, pero a costa de sembrar lo que espero no sea una cosecha radical de la elección de abril de 2026. Es una gran irresponsabilidad lo que han hecho. Te digo algo más. Estos partidos, estos grupos parlamentarios que están detrás de la presidencia, van a tener un inmenso problema, una inmensa limitación para entrar al sur del país. Yo no digo necesariamente que las salas de Belgrarte estén nombradas de paz, pero lo que sí digo es que vinieron en el país 50 muertos, hay conflictos sociales en otros lados del mundo, que estos se resuelven incluso por la vía de la fuerza, pero no hay 50 muertos de Venezuela. Entonces ahí efectivamente hubo cuestiones mal aplicadas hasta ahora. No se han dilucidado, el mismo gobierno no ha querido dilucidar. Yo creo que ha sido un mensaje terrible para el sur del país. Definitivamente en abril dudo mucho que estos grupos puedan entrar con facilidad a la parte sur. Bien, Enrique, tengo un problema con tu audio, está medio carraspeando, no sé si lo podemos mejorar ahí, pero la pregunta es la siguiente: el sur y gran sector del interior del país seguramente van a reaccionar al discurso de Dina Boluarte y van a relacionar la DINA a los sectores de derecha en el país. Pero ¿por qué no incluye al APRA ahí? ¿Por qué no incluye al APRA que no deslinda, no con Dina Boluarte, sino con el Congreso, con las acciones del Congreso? Porque tiene algunos que individualmente, en tu caso, salen a deslindar, pero tiene a otro grupo que aparece en pantalla, por ahí Mulder, por ahí Del Castillo junto a Patricia Benavides y otros aparecen como satélites del APRA en otros lugares donde la gente los aprecia, los identifica como miembros apristas y los relaciona a la derecha en el país. Bueno, considero que en principio, le digo a la ciudadanía, el APRA no ha estado en el Parlamento, no ha conestado, no ha votado, digamos, en favor de esta presidenta. El APRA no está en el Parlamento ya van a ser 7 años en 2026, y en el Ejecutivo lógicamente van a ser 15 años en el 2026. Por lo tanto, no está metido en el problema del gobierno y del Parlamento. Además, creo que la prédica de la corriente de renovación que estamos impulsando cada vez se escucha más en los medios, no solamente a nivel de los medios de Lima, sino también, y afortunadamente, y gracias a la convicción democrática de algunos medios en el interior del país, como Radio 1, se puede escuchar cada vez más. Y creo que es bastante contundente respecto a nuestra sanción a los partidos que han participado de esta mesa directiva, de este Parlamento, en particular el cogobierno de la señora Keiko Fujimori y Acuña, y Cerrón también, con la señora Boluarte. Estoy seguro que esta prédica cada vez será más escuchada. Y finalmente, porque tengo la convicción y la fe de que después de nuestras internas, la militancia a nivel nacional respalda la posición de la renovación del partido, ya que sus candidatos en la plancha presidencial y los candidatos principales al Parlamento tengan esta misma posición, lo cual sin duda profundizará nuestro alejamiento, por lo menos aparente para algunos, de estas posiciones un tanto reaccionarias, ¿no?
Ahora me dices que varios de estos, o la gran mayoría, 95% de estos parlamentarios no van a ser electos. Pero hoy por hoy, y yo creo que eso que dices es muy real, pero hoy por hoy la lucha de estos partidos que están en el Congreso y que tienen la repartija actualmente es la de que los partidos superen la valla electoral para tener representación parlamentaria. Si a mí no me reeligen parlamentario, me voy de asesor parlamentario. Es una costumbre que lamentablemente viene pasando permanentemente en los últimos 2 congresos, por lo menos, donde ex parlamentarios que no son reelegidos terminan enganchados en el Congreso de la República, y por qué no decirlo, de la mamadera del Estado, que es lo que les gusta a ellos. Pero el tema es que trabajan para pasar la valla del 5% y meter parlamentarios y distribuirse no con los actuales, sino también con la sobrevivencia de los actuales partidos políticos. Keiko, APP y otros buscan eso, incluido Perú Libre. Sí, definitivamente hay un tema clientelar, o en todo caso de camarillas que están en disposición para poder tener puestos en el Parlamento. Y por eso en parte también es el asunto de la mesa directiva. Recuerda que este asunto te da oficinas parlamentarias y una serie de circunstancias que te permiten sin duda poner más gente a trabajar. Creo que muchas de esas cosas se tienen que revisar. Parte de la intención de reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad es justamente acabar con alguna de esas pollerías. Pero definitivamente, así lo logren en alguna proporción, yo no creo que la conformación actual del Parlamento se repita el siguiente Congreso. Yo creo que definitivamente van a entrar expresiones nuevas. Estoy seguro que el APRA puede ser una fuerza interesante, importante en el próximo Parlamento. Y definitivamente pues hará sentir también su voz, su prestigio y su experiencia parlamentaria, más allá de quienes sean los que sean electos. Un cuadro del APRA pues que tiene 35, 45 años, ya tiene experiencia política, más allá que no sea una función pública, pero sí política, 20, 25 años, hasta 30 años, y lógicamente eso se hará sentir. Como espero que otros grupos puedan también tener representación, algunos grupos históricos, y que otros se limpien, ¿no? Como el caso de Acción Popular, que realmente ha tenido una ejecución parlamentaria bastante vergonzosa, pero creo que en sus siglas puede tener gente mucho más decente que pueda ir al Congreso. Sí, pero ese es otro cuento que nos... disculpa, pero ese es otro cuento que también nos dan los partidos políticos. Acción Popular nos va a decir, sí, pero ya no son del partido, sí, pero ya no sacaron el partido. Oye, el partido es más importante que su gente y ellos no deslindaron en su momento. Yo creo que eso les va a pasar factura, sin duda. He escuchado a Barnechea emitir comunicados en contra de ellos, pero de repente es una voz solitaria en Acción Popular, no estoy seguro de eso. Pero ojalá, es un partido que tú sabes que tiene muchos años, igual que el PPC, que ha hecho una alianza con Quiabra, que me parece que va a tener poco efecto político, ojalá que me equivoque. Sí, pero demuestra lo bajo que es el PPC, porque es la candidatura presidencial y el partido de vigencia o de historia es el PPC, no el de Quiabra. Totalmente de acuerdo. Y además creo que no tiene una gran recordación de los sectores militares que vivieron pues su momento de dirigente o de general, etcétera, a nivel del ejército, ¿no? Y Enrique, ¿por qué el APRA no ha podido con Acuña? Porque Acuña le quitó la alcaldía de Trujillo y a partir de ahí creció con su partido político. Y hoy la gente dice que lo que estamos viendo de Acuña como gobernador ahora, ¿no? Y ya como político en varios años antes, es el verdadero Acuña de toda la vida. Y acaba de salir un contrato de 300 millones de soles a una mujer, que son 2 contratos en realidad, de 20 y tantos años, jovencita, sin las calidades para obtener dicho contrato, y nadie le hace nada a Acuña. Y el APRA tuvo esa responsabilidad en el norte de mostrarle al país quién era Acuña, era su rival en la zona, y se vanagloria de haberlos tumbado en el norte. Bueno, mira, nosotros somos un partido de 100 años. Acuña es un fenómeno que tiene 20 años en la política y que definitivamente pasará cuando Acuña se retire de la política, cuestión que no creo que esté muy lejana. Sí, en efecto, tenemos que entender algo también. El APRA es un partido finalmente popular. Entonces,
tenemos muchos problemas siempre, históricamente, o dificultades en todo caso para afrontar los costos de las campañas. Y Acuña entró a La Libertad de manera, creo yo, sorpresiva en alguna medida, votando demasiado dinero en primera elección, cantidades ingentes que no te puedes imaginar ni siquiera. Y lógicamente, pues, obtuvimos ahí una derrota de la cual no pudimos recuperarnos, porque una vez que entró, recuerda que él entra primero como alcalde, pierde la gobernación regional Trujillo. Exactamente. Pero cuando entre, ya a partir de lo público y las alcaldías que tenía, yo creo que ha empezado un esquema entre plata que puede él inyectar porque tiene dinero, pero también el tipo de circunstancias que tú revelas, es decir, uso de recursos públicos finalmente, para más su dinero generar pues una maquinaria electoral bastante potente, y no sobran usualmente, no faltan, perdón, los que se dejan convencer con las prebendas. Algunos candidatos fuertes de algunos distritos que no eran del acuñismo, todos empezaron a matricular en el norte con Acuña, para derrotar al APRA, que tenía siempre y que tiene todavía una importancia electoral simpática en el norte del país, que hoy día creo que se abre la gran posibilidad de recuperarla. ¿Por qué? Porque justamente Acuña y Keiko, que también tiene fuerza en el norte, o tenía fuerza en el norte, decidieron pues respaldar a este presidente, que además es responsable del tema de la inseguridad ciudadana, que afecta fundamentalmente al norte del país. Y yo creo que no habiendo participado en 2022 y en 2021, y dado el estado de situación de estos dos partidos que han sido importantes en el norte, en ausencia del APRA, creo que se abre la posibilidad de que el partido de la Torre recupere espacios en La Libertad, pero también en Lambayeque, también en Piura y en otras zonas del norte del país. 300 millones se entrega y no le pasa nada. El tipo está en el extranjero de vacaciones. Es absolutamente terrible, pero que yo creo que incluso su influencia, por lo menos a nivel del norte o la región de La Libertad, se extiende también a jueces y fiscales, a prensa, etcétera. Ha creado toda una maquinaria, digamos, puede parecer sencillo, aparentemente derrotar a una persona con poca solvencia comunicacional, pero la respuesta al tema fundamentalmente es el dinero que inyecta en la política, que no es poco. Y bueno, y habría, creo yo, sí, que poner sobre la mesa una investigación sobre el origen de su fortuna. Yo sí creo que eso sería de inmenso interés público, y quizás encontraríamos alguna sorpresa. Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo un abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, saludos. Muy